Es una bendición estar nuevamente aquí con ustedes. Estuvimos encerrados un tiempecito, el COVID nos tocó, se metió a la casa y golpeó a la familia, pero gracias a Dios todos fuimos saliendo sin contratiempos y hoy nos encontramos nuevamente listos, ¿verdad? Los niños van a estar saliendo ahorita, por favor. Y bueno, al estar haciéndolo, Dios nos da una observación más, una observancia acerca de que nuestra vida siempre va a estar en manos de Él. Y dos, Él dice que todas las cosas tienen un propósito, ¿verdad? La iglesia en las primeras dos etapas no fue tocada, exceptuando quizá algo muy leve, muy pequeño. Sin embargo, hubo daños. En esas dos primeras etapas, la iglesia estuvo guardada, se nos permitió acercarnos, tuvimos los servicios, pero viene esta variante que es mucho menor, mucho menos letal. La mayoría de nosotros estamos vacunados y empieza a golpear a la iglesia. Yo veo la mano maravillosa de Dios. Primero te prepara y cuando estás fuerte te dice, es para todo el mundo. Todos tienen que pasar por ahí, si no todos, la mayoría, porque es una prueba. Y al estarla viviendo, vienes a muchas reflexiones, porque se acerca para ti gente que te va a demostrar su amor, en una forma o en otra. Gente que te hace una llamada, o gente que se llega a la casa, pastor, le traje esto. Y yo sé que están viviendo necesidades, y les digo, no, hermano, estamos completos, no me quite esa bendición. Y bueno, son cosas que van quedándose en el corazón. Y nos damos cuenta del gran mover de Dios en medio de nosotros. Así que yo quiero hablarte algo acerca de ello, ¿verdad? Hace muchos años, Dios le llamó a un hombre llamado Moisés. Allá lo sacó. Moisés había sido un hombre rico, después cometió errores, torpezas y perdió su vida de riqueza y fue a habitar en el desierto. Allí en el desierto se convirtió en un cuidador de ovejas que no eran de él, eran de su suegro. Se casó ahí en el desierto y ahí habitaba. Pero él tenía un llamado muy especial, el llamado de Dios. Y Dios lo llamó. Dios se le mostró en el camino y él miraba a un fuego que ardía y se acercó y le dijo el Señor, tienes que quitarte el calzado que tienes. Tienes que dejar de caminar por donde andas. Tienes que dejar tu andar. Y él dijo, sí, Señor. Se quitó el calzado y entró ante la presencia de Dios. A partir de ese momento, Moisés vino a servir al Señor, ¿verdad? Estuvo llevando al pueblo, un pueblo esclavo, un pueblo que tenía la esclavitud en el corazón, un pueblo habituado a las cadenas, a las prisiones. Y le dijo el Señor, saca a este pueblo a una tierra que yo te diré y fluye leche y miel. Y Moisés dijo, sí, Señor. Pero este pueblo todo el tiempo miraba su esclavitud. Este pueblo siempre volteaba y decía, es que me acuerdo que había vicios, había fiestas, había cosas. Siempre tenían en mente eso. Ese pueblo no quería cambiar por su estado habitual. Bueno, cuando terminó esa travesía de 40 años, Dios le dijo a Moisés, sube a ese monte y te voy a dar unas tablas, te voy a dar una ley. Y después de 40 días, Moisés bajó de ese lugar con dos piedras. Esas dos piedras traían leyes. Esas dos piedras la primera piedra hablaba de la relación del hombre con Dios, sus deberes, la relación cómo se va a buscar, la relación cómo se va a encontrar. Y la otra tabla, la otra piedra, era en relación a los seres humanos, a los parientes, a los amigos,
a la familia, todo lo relacionado a los hombres. 2 tablas, una dedicada a Dios y la otra dedicada a los hombres. Ahí se encontraban todos los deberes, todos los derechos, todo lo que se tenía que hacer, contemplado en eso, y fue llamado la ley de Moisés. La gente se habitúa a caminar en esas leyes, ¿verdad? Y se volvió tan rígido que perdió la verdadera visión de esas tablas, perdió la verdadera esencia de Dios. Y bueno, tan solo eso era una preparación para lo que iba a venir. Aquellas cosas se mostraron en el corazón de Dios y Dios empezó a decirles: vienen días en que voy a hacer un nuevo pacto con ustedes. Ese pacto es una señal, ese pacto que están viviendo es el pacto de la carne, pero vienen días en que voy a hacer un pacto con su espíritu, un pacto de dentro, en el corazón. Y entonces ustedes me serán a mí por pueblo y yo seré a ustedes por Dios. También les dijo: en medio de ese pacto voy a cambiarles el corazón de piedra que tienen, ese corazón duro, y voy a darles un corazón sensible, un corazón de carne. Voy a esparcir sobre ustedes agua limpia y ustedes me serán mi familia, yo los adoptaré. Y vemos cómo Dios empieza a hacer grandes cosas, grandes maravillas en relación a nosotros, ¿verdad? Y es esa parte tan especial que hoy quiero hablarte del Espíritu de Dios. Muchas veces pensamos en el Espíritu de Dios y se nos viene la idea de decir: ay, el poder, los dones, la manifestación. ¡Wow! Nos emociona. ¡Aleluya! ¿Verdad? Brincamos. Pero un día Dios se mostró a un profeta, Elías, y dice que miró cómo se giraban unas piedras enormes, el poder de Dios se manifestaba y ¡pau! Y era un estruendo estremecedor, un viento huracanado, y se movían piedras que eran llevadas por el viento, piedras grandes, y escuchaba truenos. Pero llegó un momento en que se hizo un silencio total en donde él se encontraba y escuchó un silbo apacible y se escondió. Dice: es Dios, es Dios. Y se metió dentro de la cueva. Dice: mis ojos no pueden ver tu divinidad, tu grandeza, tu majestad. Y corrió y se cubrió. Dios se manifiesta en las cosas más hermosas, pero ante Él anteceden grandes maravillas, grandes cosas. Así que cuando estamos hablando del amor de Dios, estamos hablando del Espíritu, estamos hablando de Dios. Y ahora quiero llevarte hacia una historia. Al haberte dado todo esto como un preludio, quiero que me acompañes a Lucas capítulo 10. Aquí hay una historia muy especial, una historia que me estuvo hablando el Señor en estos días, en que bajaba y quería leer, quería estudiar, pero mi mente estaba embotada y le decía: Dios, ayúdame. Mi mente estaba completamente fuera de poder tener una concentración allí. Pensaba en mi esposa, pensaba en mis hijos, pensaba en la iglesia, pensaba en muchos hermanos que están viviendo ahorita circunstancias difíciles, y les hablaba por teléfono y le pedía a Dios: Señor, que tu amor envuelva a cada casa, a cada familia, porque tu amor va a traer todo lo demás. Y oraba por cada uno de mis hermanos, ¿verdad? Y cuando estaba mirando todo eso, en una ocasión, leyendo la escritura, me encontré este pasaje y les digo que leía, pero no tenía la concentración para estar observando la palabra, pero seguía haciéndolo porque es parte de mi vida, alimentar mi espíritu. Y me llamó mucho la atención otra vez este pasaje. En Lucas capítulo 10, versículo 25, encontramos una historia. Algunos le llaman parábola. No es una parábola esto,
es una realidad, es una historia. Y dice aquí se enmarcan varios contextos, varias cosas por las cuales te di todo lo primero. Y dice en el versículo 25 lo siguiente: he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Quiero que pienses un momentito que ese hombre era un conocedor de la ley. Ese hombre sabía, pero estaba tratando de ponerle trampas al maestro, tratando de probarlo para ver qué tanto podía decir. Y dice en el versículo 26, y él les dijo: ¿qué está escrito en la ley? Y lo remite a la ley. Él podía haberle dicho: yo soy la vida eterna, pero le dice: vamos a la ley, ¿qué te dice la ley? Y ¿cómo lees? Y aquel respondiendo dijo: el Shema de Israel, Deuteronomio 6:5, no vayan solamente, es la verdad de Israel. Y le dijo aquel: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Quiero que veas que no le dice: vas a ir a la vida eterna. El que vive por la ley, camina en la ley y tiene la ley. Pero esto no es la vida eterna. A veces tratamos de confundir los conceptos. Sin embargo, Dios estaba enseñándole algo a este hombre a través de nuestro Señor Jesús. Y le dijo: bien has respondido. Esa primera parte, esas tablas, estaban resumidas en los derechos y deberes que rigen al hombre en relación a Dios y en relación al hombre. Ahí tenían esas dos tablas. Esas dos tablas se cargan en el corazón: tu relación con Dios y tu relación con el hombre. Esas tablas son espíritu, son vida. Por eso le dijo: bien has dicho, haz esto y vivirás. Ahora él quiere justificarse. Él dice: bueno, pues ya sé que sí sabes, pero Señor, yo quiero que me califiques. Yo quiero que tú me digas que estoy en lo correcto. Y le pregunta: bueno, Señor, ¿y quién es mi prójimo? Y aquí el Señor Jesús podía haberle dicho varias cosas, pero lo remite a una historia. Lo lleva a una historia que le hemos leído muchas veces y para nosotros a veces es trascendente en la manera en cómo la proyecta, pero no a veces en la manera en cómo la observamos. Dice: y respondió Jesús, le dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y él dijo: el que usó de misericordia. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Es muy importante que tú mires que aquí aparecen 3 personajes en esta historia. Esos 3 personajes, 2 son conocedores de la palabra. Uno era un sacerdote, equiparable hoy a un ministro, que a veces hemos creído que poder enseñar a la gente, poder compartir, poderles llevar o poderles guiar es todo. Sin embargo, aquí Jesús está manifestando que este ministro no tenía ni un ápice del Espíritu de Dios. Sin embargo, estaba dirigiendo, era un sacerdote. Segundo, el segundo personaje que él toma es un levita, que es un ayudante de las cosas del templo, un ayudante que está haciendo las labores dentro de la iglesia. Aquí podría ser
podría caer cualquier persona que hace una labor para que el culto a Dios sea favorable, para que tu estancia en la iglesia esté correcta. Esos levitas, ¿verdad?, eran ayudantes del sacerdocio y fueron metidos dentro de las iglesias para hacer labores y auxiliar al sacerdocio. Pero en todos los casos los levitas pertenecían a la misma familia sacerdotal, es decir, estaban siendo preparados para que algún día pudiesen ser sacerdotes. Pero ellos tampoco tuvieron ese espíritu, tampoco miraron a aquel hombre golpeado, llagado, y dijeron, pues quién sabe qué le pasó, pero mejor no me meto porque tengo que llegar a la iglesia, el culto me espera. Y muchas veces dejamos todo esto. El Señor nos enseña que tendremos que dejar a las 99 para ir a atender a la número 100. Hoy quedé todavía mucho más convencido de eso. Hoy estuve marcando teléfonos para acá. Creo que mi esposa se comunicó con alguien, creo que fue Leti. Resulta que ayer en la madrugada se metieron a robar la casa de unos hermanos y ellos venían llegando y casi se toparon con los ladrones en la puerta y por supuesto la hermana quedó en medio de una crisis junto con los niños. Hoy en la mañana me hablaron por teléfono y bueno, una comunicación entrecortada, una comunicación que se cortaba constantemente y entendí la mitad. Le digo a mi esposa, veo un problema grave, le digo, me voy a ir, háblale. En este caso pedimos hablar con mi hermana Josa, no se pudo, pedimos hablar con otra hermana, no se pudo, y no sé con quién habló mi esposa, creo contigo, Leti, contigo, ¿verdad? Le digo, estén listos porque no sé si pueda llegar a tiempo o no. Y gracias a Dios no pasó más nada y pudimos orar y romper esa crisis, una crisis nerviosa en la hermana, en uno de los pequeños, un miedo atroz, un miedo terrible y bueno, pues entramos a su casa, el daño fue mínimo, apenas les robaron algunas cosas porque llegaron en el mismo momento, ¿verdad? Y aquí empiezo a mirar todo esto. Ese hombre que fue asaltado por los ladrones, dice la escritura que fue herido, ¿verdad? Lo golpearon y lo dejaron medio muerto, dice la escritura, y despojado. Quizá no se podía mover, quizá no se podía hacer algo. Muchas veces nosotros hemos hecho algo bueno por los demás, ¿verdad? Tenemos buenas acciones. Hemos hecho cosas buenas, pero esos son tan solo acciones, son tan solo eventos. Y aquí voy a separar lo siguiente. Algunas personas pueden dar por su moral, pueden dar por obligación, pueden dar por lástima, pueden dar por compromiso y pueden dar por compasión. Algunos más podrán dar por amor. Se puede dar con dolor, se puede dar con tristeza, se puede dar con pesar y se puede dar con alegría. Son las cosas que dice el Señor. Pero esto es parte de un espíritu. Se puede dar lo que tienes. Eso vendrá, se recuperará. Pero también se puede dar lo que tú eres y esto es tu espíritu. Dos cosas muy diferentes. Hay personas que tienen mucho y pueden dar lo que tienen en su bolsillo y no les hace mella. Pero hay personas que no tienen nada, pero están dando su corazón. Este es el espíritu de amor que tiene que ser formado en cada uno de nosotros. No es una acción esporádica, no es un evento que aparece, sino es un espíritu que se da a favor de los demás. Pero tiene que darse primeramente a Dios para poder explotar dentro de sí el espíritu divino. Quizá cuando miramos este tipo de cosas podemos decirle,
decirle a la gente, es que no tengo tiempo, mira, estoy muy ocupado, soy pastor, no puedo estar contigo, mira, soy el encargado de... Y no puedo porque la iglesia me... Y sabes, hermano, hemos confundido el dar lo que tienes con dar lo que eres. El dar lo que eres habla de tu espíritu. El dar lo que tienes es solamente lo que recibes, lo que estás administrando. Se puede dar lo que tienes y también puedes dar lo que eres. ¿Qué es lo que das? Tú puedes dar dinero, riquezas, cuidados, atención, tiempo, pero puedes darlo porque tú lo eres. Tienes un espíritu de entrega, un espíritu dador. Yo me quedé pensando en eso, y el intérprete de la ley, que era el quien estaba preguntándole al Señor, ¿verdad? En el versículo 25 le dice: y maestro, ¿qué cosa haré para heredar la vida eterna? Quiero que te quedes con esa pregunta. Realmente tú no vas a poder heredar la vida eterna si no tienes el Espíritu de Dios, si no tienes el Espíritu Santo, si no tienes el Espíritu de Cristo. Y todo ello es el Espíritu de Dios, que es amor. Si el amor no se forma en ti, no tienes ese deseo de dar. Creo que la palabra toda te va a ir influenciando. Quizá como a Moisés, cuando te acerques a la llama, Dios te va a decir: quítate el calzado de tus pies, quita tu andar, quita tu caminar, porque te voy a enseñar una vida nueva. El intérprete de la ley está probándole: Señor, ¿cómo gano la vida eterna? Y Jesús le contesta de la misma manera: pues ve, vamos a la ley. ¿Qué es lo que te dice la ley? ¿Verdad? Tú quieres ganarte la vida eterna, pero ahora dime qué es lo que te dice la ley. Señor, dice, pues amar a Dios y amar al prójimo y amarnos a nosotros mismos. Le dice, pero el amor es un espíritu. El amor no es una acción. El amor no es solamente un evento. El amor es un espíritu. Y podemos verlo muchas veces en la plenitud de un padre, de una madre que dice: pues yo trabajo por mis hijos y doy mi vida por mis hijos y voy caminando por mis hijos, y queremos formar en ellos el mismo espíritu que tenemos como padres, pero cada uno de nosotros vamos a determinar si lo tenemos o no. Así que empezamos a mirar: ¿haciendo qué cosa ganaré la vida eterna? Y Jesús lo remitió a las obras de la ley. Le dice: pues observa la ley. Esas 2 tablas enormes que bajó cargando Moisés del monte, y que cuando llegó, la iglesia se había depravado. La iglesia estaba honrando a otras cosas. El sacerdocio había permitido que la gente lo dirigiera. El sacerdocio había permitido que la gente pidiera cosas que Dios no había pedido. Y le dijeron: sacerdote, haznos un Dios que vaya delante de nosotros. Queremos verlo. Queremos un Dios que podamos manipular. Queremos un Dios que podamos usar. Queremos un Dios que nosotros le ordenemos a Él. Este Dios no podía ser el Todopoderoso. Y un sacerdote perturbado, un sacerdocio perturbado, les dijo: traigan acá el oro que tengan en sus zarcillos, en sus aretes, en sus pulseras. Y puso una cobija tirada ahí, y la gente venía a dar lo que tenía. A mí se me figura a veces ciertos pastores en algún evento. Les dice: traigan aquí su celular, traigan aquí su cartera, traigan aquí sus anillos, traigan aquí sus pulseras. Ellos están creando un Dios que no es Dios. Pero a veces el sacerdocio perturbado, aún en este tiempo, lo estamos mirando. Y miramos cómo la gente quiere erigirse como Dios en las iglesias. Y el sacerdocio lo está permitiendo muchas veces. Cuando venimos a esto, le dice: ¿te acuerdas de Moisés cómo venía con las 2 tablas?
Él venía cargando, traía un ayuno de 40 días y 40 noches. Estaba desgastado y venía caminando. Esas piedras seguramente eran pesadas, pero venía cargándolas con mucho amor porque venían de la mano de Dios. Pero cuando encontró al pueblo depravado, Él las rompió y les dijo: no lo merecen. No merecen el amor de Dios. Moisés no conocía el amor del Señor. Moisés no comprendía las cosas que estaba viendo. Y empezó a ver cómo a raíz de eso, él se enojó tanto que mandó moler el becerro de oro y lo metía en agua y hacía tragarlos a fuerzas. Ándale, trágate esto que tú creaste, y los obligaba a tragar agua con oro molido, que era esto, el becerro. Estaba muy enojado y Dios le dijo: mía es la venganza, yo daré el pago. Y la gente empezó a morir y se dio cuenta él que no podía. Se dio cuenta que él no podía permitir: Señor, el pueblo que tú sacaste lo vas a matar ahora. Misericordia, Señor. Y empezó a clamar por misericordia. Moisés había entendido el Espíritu de Dios. Moisés había entendido que el amor era lo único que podía mover a Dios. Y es el amor lo único que te hace semejante a Dios, porque es el Espíritu, porque Dios es amor. Y cuando tú amas, cuando tú transformas tu espíritu, tú te vuelves semejante a Dios. Moisés en esa ocasión rompió las piedras, pero después clamó mirando la muerte de sus hermanos, y Dios le volvió a permitir y le dijo: sube. Y le dio el poder para que volviera a ayunar otros 40 días y otros 40 noches. Y después de ello le dijo: las primeras piedras yo te las di, pero ahora tú tendrás que labrarlas. Ahora la ley, el amor de Dios tiene que ser labrado por los sacerdotes. Tenemos que sacudir el corazón humano para despertarlos al amor. Tenemos que labrar piedras ahora en el corazón de cada uno de nosotros. Dios le dijo a Moisés: tú has conocido ahora tú las vas a labrar. Y fue Moisés y empezó a trabajar en la roca. Ahora él se dio cuenta que esto no se puede recibir, se tiene que labrar, se tiene que hacer, se tiene que trabajar, se tiene que recibir. Y después de ello Moisés habló de las bendiciones de estar en la palabra de Dios y de las maldiciones al estar alejados de ello. Cuando este hombre le dice, pues la ley se resume en ello: amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. Porque Jesús le estaba diciendo: esa es la verdad, pero tú vas encaminado por la ley, tú vas a hacerlo a través de tu propio esfuerzo, pero yo te ofrezco la gracia para que lo hagas a través mío. Jesús le estaba diciendo: esas son las formas. ¿Tú crees que puedes hacerlo? Adelante, esto dice la ley, pero yo te ofrezco un camino aún mejor. Y le empieza a hablar acerca de esta historia. En el versículo 26 le resume toda la ley: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Alma, espíritu, cuerpo, todo en una plena disposición. Y le dice: a tu prójimo como a ti mismo. Nosotros queremos que la gente nos atienda, pero hoy decía Leti algo muy bonito: siembra y cosecharás. Hace algún tiempo, quizá como un año, mi vecino se enfermó, les dio el COVID y se encerraron, y le digo a mi esposa guisa excelentemente, y le digo: ¿por qué no les haces un caldo de res, un cocido, como algunos lo conocen, y bien rico, y se lo llevamos?
Y mi esposa les hizo ese cocido, ese caldo de res muy especial, y les llevamos esa olla. Hermano, yo sé que no lo necesitan, pero queremos que al menos en este día no cocinen. Y me dejaron entrar hasta la puerta de su casa, ahí se los deposité, ya no me dejaron entrar más, y ellos lo tomaron. Ahora estas personas constantemente me llevan que el té de quién sabe qué, que el té de quién sabe cuánto, que el té de quién sabe cómo. Y sabes, hermano, yo lo hice una sola vez, y he cosechado muchas. Se siembra, se cosecha. El amor es así. Bien has respondido, le dijo Jesús, haz esto y vivirás. Nosotros necesitamos mirarnos. ¿Cómo quieres tú ser tratado? Trata a los demás. La regla de oro, ¿verdad? La regla de oro. Observa a tus hermanos, la gente que te rodea, y sabes, sé una persona amorosa, pero ser amorosa no es una acción, es un espíritu. Amén. Es un espíritu. Si tú tienes un espíritu de amor, tú te vas a dar a todos, a todo aquel. Este hombre, queriendo justificarse, le dice: Señor, ¿quién es el prójimo? Ahora te voy a decir, el prójimo es toda aquella persona, la conozcas o no, que esté cerca de ti y que tú veas su necesidad. Ese es tu prójimo. Este hombre, quiero que piensen que pasó un sacerdote, lo vio golpeado y le dijo: aleluya, que Dios te bendiga, hermano. Siguió caminando. Llegó el levita, el auxiliar del sacerdocio. ¿Qué te pasó? Quizá fue tu culpa. Ahí nos vemos. Y llegó este hombre, el samaritano. El samaritano era el habitante de una aldea, Samaria, una aldea que peleó con los judíos, porque los judíos se habían hecho muy religiosos. Y les dijo: no, para adorar a Dios no tenemos que ir al templo, no tenemos que estar allá. Y habían quitado muchas cosas que para los judíos eran esenciales. El judío tenía el día sábado y decía: es que el sábado hay que estar dentro de la iglesia. Y ellos les decían: no, hay que amar a Dios en todo tiempo. Y había una terrible lucha, al grado tal de que los judíos le dijeron: no son judíos, son de otro pueblo. Y Dios tomó a una persona de esos, un no religioso, una persona que quizá no tenía el conocimiento de la palabra de Dios, una persona que quizás sabía apenitas lo esencial, para usarlo como un ejemplo. Le dijo: un samaritano. Él no dijo un rubenita, él no dijo un galadita, él no dijo un israelita, él dijo un samaritano. Y sabes, les estaba diciendo, alguien que no es religioso. Y sigue diciéndole que ese hombre tenía el espíritu. ¿Por qué? Porque lo vio, lo ayudó. Dice que sacó agua, sacó vino, sacó aceite y lo quiso curar, pero dice: esto va a tardar. No quiso dejarlo ahí tirado. Lo llevó al mesón donde él habitaba, quizá porque estaba en otro sitio, y le dijo al mesonero: toma, te doy estas monedas, cuídalo, y si excede lo que te estoy dejando, a mi regreso te lo pago. A mi regreso te lo pago. Y entonces miramos ahí que ese hombre tenía un espíritu de amor. ¿Sabes, hermano? Cuando tú llegues delante de Dios, lo único que va a identificarnos con Él es el espíritu. Tú no puedes venir a la iglesia si no amas a Dios. Tú no puedes hacer la obra de Dios si no lo amas. Tú no puedes levantar las manos para adorar a Dios, porque
Amarás al Señor tu Dios, primer mandamiento, con todo lo que tú eres, en tus pensamientos, en tu amor, en tus sentimientos, en tus fuerzas. Por eso es ilógico que digas, yo amo a Dios, a quien no veo, y aborrezco al que sí veo. Y ese es otro punto también, ¿verdad? Miramos aquí en el versículo 27 como aquí le dice el Señor, amarás al Señor tu Dios. Él está hablando de amor. Ese evento se traslada en amor. Y sabes, hermano, y quizás es un mal ejemplo, pero voy a dártelo. Es alguien de mi familia, ya murió, fue mi madre. Ella tenía muy claro esto, una pequeña despensa, ahí toda desvencijada, se iba venciendo de metal viejo, y cuando había algo de dinero se compraban semillas, frijoles, arroz, todo lo que son cereales, y ahí se iba guardando. Y cuando había necesidades, decía mi mamá, toma una bolsa de esto, una bolsa de aquello, toma una lata de sardina, una lata de frijoles, lo que sea, y llévaselos. Había un enojo por parte de mis hermanas, decía, no es posible que nosotros estemos entregando un dinero por el gasto y tú lo estés regalando. Yo hablaba con ellas y les decía, no lo hagas, no le digas a mi mamá cómo debe de gastar su dinero, si ella quiere regalarlo, pues ustedes ya se lo dieron. Y era un enojo muy grande. Hoy alabo a Dios porque sucedió algo, y los que me están viendo ahí, que hay miembros de mi familia, me están viendo a través del internet, sabrán que no miento. Esa mi hermana llegó a lastimar a mi mamá con la cuestión de su dinero. La regañaba. Y un día le había hecho una promesa a mi mamá y le dijo, mamá, te voy a regalar 1,000 pesos. Y decía mi mamá, 1,000 pesos, wow. Pero como a veces se enojaba porque mi mamá hacía lo que les dije en un principio, ya no lo hizo. Un día mi mamá se enfermó y en la tarde la llevamos al hospital y falleció, rápido, se fue. Esta mi hermana se quedó con ese apremio. Cuando ella falleció, yo pagué los gastos del sepelio, y después me dijo, ella me alcanzó y me dijo, de ninguna manera, me toca pagar los gastos a mí, te voy a regresar tu dinero. Le digo, no, tienes que hacerlo, pero quiero hacerlo, entiéndelo. Y yo miré el dolor de mi hermana. Me regresó el dinero. Ese evento que te platico es porque quiero que veas, ella está jubilada, y ahora cada mes que cobra su jubilación, ella es licenciado en leyes, toma su dinero y lo regala, solo tiene lo necesario para vivir. Ella adquirió el espíritu de amor que mi mamá le estaba dando. Quizá tú conoces a alguien así, quizás sabes de alguien, y ese es el espíritu que Dios busca. El amor nos va a identificar a todos nosotros. No necesitas gritarlo, eres alguien especial. Y el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, es Dios en nosotros. Y Dios es amor. Y cuando tú empiezas a mirar el amor, sabes que tú no te perteneces a ti mismo. Sabes y entiendes que tu vida está escondida en Cristo y que ahora imitas esa vida. Pero el espíritu que está en ti te lleva a dar, porque es un espíritu de dar. Y das no porque esté la acción ahí, no porque se requiera en el evento. Vas a dar porque está en tu espíritu, porque tu espíritu es de amor.
Marcos capítulo 12, es la misma historia, pero no toca al samaritano. Marcos capítulo 12, versículo 28 dice: acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que le había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Shema, la verdad de Israel, Deuteronomio 6:5, 6 del 1 al 5. Esto es lo que Moisés le dijo, y hablarás de ello en tu casa, hablarás de ello en el camino, hablarás de ello en tu trabajo, hablarás de ello donde estés. Tienes que hablar del amor de Dios. Y dice, Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aquellas cosas que tú quieres que hagan. A ti no te hubiera gustado que tú fueras el asaltado, que tú fueras el golpeado y que la gente pasara y te mirara y te encontraras ahí con que pasó el sacerdote, el ministro que te va guiando a Dios, y te dijera: que Dios te bendiga, hermano, todo va a estar bien, pero tú necesitas comer. Y viene el sacerdote y te dice: que Dios te bendiga, hermano, te va a ir bien, ten fe, pero tú necesitas comer, tú necesitas levantarte. Y sabes, a veces se nos olvida que es una entrega. Es dar de lo que tú eres, no dar lo que tú tienes. Dar lo que tú tienes es fácil, está en el bolsillo, pero dar lo que tú eres habla de tiempo, habla de tu vida a favor de los demás. Y es el Espíritu de Dios. En el versículo 29 dice: el primer mandamiento de todos es este. 2 mandamientos llevaba Moisés en sus manos, en esas tablas. El primero era en relación a Dios, los deberes que el hombre tiene que hacer con Dios, amarlo. Pero decimos todos amarlo, pero venimos a la iglesia y estamos impávidos. Venimos a la iglesia a adorar a Dios, a demostrarle nuestro agradecimiento, y estamos con un celular a veces allá preguntándole o haciendo cosas que no debemos de hacer, porque tú decidiste venir a encontrarte con Dios. Y dejas que se pase el tiempo, porque Dios para tu corazón no es importante, porque Dios tiene un lugar secundario, porque Dios tiene un lugar de a ver si me falla mi propia fuerza. Y llega un momento en que Dios te enseña que Él está mucho más allá de todo lo que tú estás viviendo. No es una acción, es un espíritu. Y si ese espíritu no se forma en ti, hermano, llegará un día en que ese mismo espíritu de amor te atraiga al Todopoderoso, o ese espíritu de integración al mundo te saque de la iglesia. Es una decisión tuya. Hablar del amor no es hablar de un sentimiento, es hablar de una integración, es un espíritu de dar, de dar, de dar. Ese hombre estaba golpeado y pasó el sacerdote y lo vio. Si hubieras pasado tú y lo hubieras visto y viste junto a él al sacerdote, ya era tu problema, porque lo habías visto. Y si tú miras la necesidad de una persona cerca de ti y no haces nada, eres exactamente igual que ellos. Pero si tú estás mirando que está dentro de tus posibilidades el hacer algo por los demás, hazlo, porque Dios te puso y te está dando esa oportunidad. No viniste a acumular dinero y un día vas a morir y vas a decir: hubiera hecho tantas cosas con ese dinero que tengo ahí debajo de la almohada, debajo del colchón. Hubiera hecho tantas cosas diferentes. ¿Puedes gozarlo? Sí, hermano. ¿Puedes pasear? Sí, hermano. El problema es cuando tú mires a una persona en necesidad y no hagas nada por ella. Ese es el problema.
El Espíritu Santo, el Espíritu humano, el Espíritu de Dios que ha traído en tu vida es dar. Y damos atención, damos cuidado, damos palabras, damos de lo que somos. De lo que somos. Dios no te pide que des lo que no eres. Dios no te va a pedir que des lo que no tienes. Nadie te lo va a pedir. Pero tú puedes dar el amor. ¿Sabes, hermano? Quizá te encuentre junto a ti un vecino que tiene necesidades. ¿Sabes? A mí me espantó la cantidad de dinero que se gastó en medicamentos. Y gracias a Dios de que hemos dejado un fondo. Pero me pongo a pensar que llega este trancazo en una persona que trabaja en un salario mínimo, que trabaja en las fábricas. Me pongo a pensar en eso, que les llega un trancazo de este tamaño a personas, ¿sabes? Tienen que endrogarse, tienen que pedir aquí y allá, y dices, y son tus parientes, y tú cierras los ojos. Y sabes, hermano, esto es el amor. Todo lo demás son pamplinas. ¿Quién es mi prójimo? Es toda persona cerca de ti, ante tus ojos, que necesita ayuda. Ese es tu prójimo. Toda persona, ¿sabes? Cuando este samaritano pasó, cuando este sacerdote levita, pasaron cada uno de ellos, ese hombre golpeado y asaltado era un desconocido. No era ni siquiera el vecino, era un desconocido. Y Jesús le dijo, haz tú lo mismo. Le estaba diciendo, tu prójimo es toda persona que tú mires que tiene necesidad. Porque es una oportunidad para que tú crezcas en el amor. ¿Me explico? Cerca de ti que necesita de tu vida. Lo que buscas para ti, tienes que otorgarlo. A ti te gustaría que el día que tú estuvieras enfermo, esos vecinos que están alrededor, vecino, ¿quiere que le corte su pasto en su jardín? No, hermanito, no tienes que hacerlo. No tienes que hacerlo. Es que yo quiero ayudarle en algo. No te preocupes, todo está bien. Es que le voy a hacer esto. No tienes que hacerlo. Pero el solo hecho de que te lo ofrezcan te hace sentir diferente, te hace sentir querido, te hace sentir amado. ¿Y sabes por qué, hermano? Porque tú sembraste. Ven a sembrar. ¿Quién es mi prójimo? La persona que tú ves que necesita ayuda. Esa es tu prójimo. Esa es la persona que necesita de ti. Y al mismo tiempo, algún día tú puedes ser esa persona, y lo que tú haces con esa persona es lo que tú quieres que hagan contigo. Podemos cambiar. Tú eres la medida para otros. Si tú tienes amor, eres como un metal que resuena, como un címbalo que retiñe. Si tú no tienes amor, eres una persona que eres un hablador, eres un religioso, eres como esos intérpretes de la ley que conocen la palabra de Dios, pero no la practican. Pero si tú tienes amor, el Espíritu de Dios está dentro de ti. Y la persona que tiene amor da, reconoce, atiende, entrega. Te conviertes en una persona que has entregado tu existencia a Dios primeramente, y cuando vienes lo adoras, levantas tus manos y le dices: Señor, estoy agradecido por la vida. Estoy agradecido, Señor, contigo porque me rescataste de un lago cenagoso en donde me hundía poco a poco. Estoy agradecido contigo porque me has dado una oportunidad de encontrar la vida eterna dentro de todo eso. Te doy gracias por todo. Y tú empiezas a mirar cosas maravillosas. En la primera carta de San Juan, capítulo 4, en el versículo 8, dice: el que no ama
no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. A Dios no lo vas a conocer por las letras, a Dios lo vas a conocer por el Espíritu. Muchas veces me quedé en mi oficina encerrado, diciéndole a Dios: Señor, déjame conocerte, quiero conocerte. Y decía: seguramente la palabra de Dios me va a decir cómo. Y aquí está escrito, versículo 7: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. ¿Sabes, hermano? Hablamos de un nuevo nacimiento, y el nuevo nacimiento es cuando tú te das primeramente a Dios y después a tu prójimo. ¿Me explico? Y el mandamiento que Jesús nos entregó, que nos amemos los unos a los otros. Nos dijo que toda la ley se resumía en el amor. Esas grandes piedras que traía Moisés, que venía cargando esas piedrotas, que para unos es carga y para otros decimos: lo hago con tanto amor que ni me pesan. Ligera es mi carga, dijo el Señor. Y venimos delante de Dios y salimos, desde el momento que salimos de casa, vamos pensando en que nos vamos a encontrar a los hermanitos, a los hermanos, y vamos a darnos un fuerte abrazo y vamos a saludarnos. Me da mucho gusto mirarlos nuevamente. Agradezco a Dios por sus vidas. Y sabes, el espíritu de amor es ese, dar. El Padre dio a su Hijo. El Hijo dio su vida y su espíritu para que habite en medio de nosotros. Y el Espíritu da regalos, dones, todo el tiempo. Hace verdadera la gracia. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Si tú eres una persona egoísta, no conoces a Dios. Si tú eres una persona que quieres que te reconozcan a ti, que te busquen y te den la palmadita en la espalda, te digo: no, ve y tú hazlo con otros. Y cuando Dios lo considere pertinente, entonces vendrá alguien y te va a levantar. ¡Hey! Pásate aquí al frente para que los demás te vean que eres alguien. Pero cuando tú vas dando codazos para irte al frente, quítate de mi camino, pisando sobre la espalda de otros para ir, Dios te va a avergonzar un día. El amor es entrega. El prójimo es un espejo. En él nos vamos a reflejar en todo lo que hacemos y en todo lo que somos. Jesús mencionó esta historia. El samaritano estaba actuando con el espíritu de amor. No solamente dijo: toma, te voy a curar y ya nos vemos, yo ya terminé, ya liberé mi alma. Pero todavía no, lo llevó a un hotel y le dijo: cuídalo, cuídamele, es mi responsabilidad porque yo lo vi. Oye, pero lo vio también el sacerdote, pero no tienen el espíritu. También lo vio el levita, pero no tienen el espíritu. Lo que gaste, yo te lo pago. Porque el amor toma de lo tuyo. Porque el amor ocupa tu propia vida, tu tiempo. Porque el amor ocupa lo que tú eres. Primera carta de San Juan, capítulo 5, versículo 11. Y este es el testimonio, lo que se ve, lo que se testifica con la vida. Este es el testimonio, que Dios nos ha dado la vida eterna, y que esta vida está en su Hijo. Y el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida eterna. Así que a Jesús solamente por amor. Y sabes, hermano, amar a Dios es algo muy especial. Lo acabamos de leer, ¿verdad?
Regrésate a una página, primera carta de San Juan, capítulo 4, versículo 20, dice: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano. La palabra aborrecer es ponerlo aparte, así dejarlo ahí. Yo sé que hay hermanos que son difíciles de tratar, de escuchar. Sé que hay hermanos exagerados, hay hermanos venenosos, hay hermanos de todo, pero tú tienes la capacidad de escucharlos, no que seas como ellos. Y dice la escritura en el versículo 20, si alguno dice yo amo a Dios y le dice a este hermano tú hazte para allá. La palabra de Dios dice que no hagas acepción, no los escojas. Si Dios te los puso en el camino es porque tienes algo para ellos. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Así que cuando aborreces a tu hermano, ay no, yo con este no me junto porque está feo y mi club son puros guapos. No, acá de este puros altos, acá de este club puros blancos, acá de este club. Dios dice que debajo de esta piel todos somos exactamente iguales. No hay hombre, no hay mujer, no hay chaparro, no hay alto, somos exactamente iguales, espíritus encarnados. Pero te dice que el amor es la presencia de Dios en tu vida, es su espíritu. Cuando empieces a caminar en amor te vas a dar cuenta que es Dios en ti la esperanza de gloria, porque lo mismo que es Dios, lo mismo eres tú. Y tú no puedes estar con Dios si no eres lo mismo. Voy a cerrar dándote una advertencia. Dicen que no debe de hacerse. Una de las reglas hermenéuticas y de interpretación es no hacerlo. Sin embargo, necesitamos dejar en el corazón de las gentes, conforme la homilética, un mensaje de esperanza. Pero sabes, hermano, lo que Dios te está hablando hoy en este momento en el corazón es algo tan grande, porque a mí me lo habló. Y aquí en el Mateo 25, si me acompañas, voy a cerrar ya con esto. A partir del versículo 31, el Señor empieza a dar una enseñanza. Es conocido como el juicio de las naciones. Y dice el Señor en el versículo 35, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, abriste tu hogar, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la depresión y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos así? ¿Cuándo te vimos de esta manera? Y en el versículo 40 dice: y respondiendo el rey les dirá: de cierto les digo que en cuanto lo hicieron a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicieron. Lo que tú haces con tu prójimo, por el espíritu que tú tienes, es como si lo hicieras a Dios mismo. Tus hermanos. Hoy te hablé de mi hermana. Yo la admiro, fíjate. Un día me dijo, fue muy difícil en el Evangelio, y un día me dijo: Francisco, yo tengo mucho tiempo que estoy diezmando. Y le dije: me encanta eso.
Dice, pero no estoy diezmando en la iglesia donde me reúno. En esa iglesia hay mucho dinero. En esa iglesia se mueven muchas cosas. Conocí a un pastor allá por el rumbo del monte, casi te digo en dónde, por el monte, y tienen muchas penurias, pero él no quiere dejar el evangelio. Y dice, me vino a hacer algunos trabajos en la casa y platicamos del evangelio, y su iglesia es muy pequeña, y dice, y es gente del pueblo. Se fui a conocerlo, y me puse a orar, y Dios me dijo que sí podía diezmar en esa iglesia. Y le digo, ¿sabes lo que es el diezmo? Le digo, ¿sabes qué es una relación sacerdotal? Le digo, ahora esa persona que recibe tu diezmo se convierte en el cuidador de tu alma. Sí, dice, así lo entiendo. Pero por la distancia yo no puedo irme a congregar hasta allá y me congrego aquí. Dice, pero cuando me toca diezmar, le digo que si puede venir, o que si se lo deposito en alguna cuenta, o que si se lo llevo, porque me es muy difícil. Dice, porque hay que caminar mucho en el monte después de que te deja el camión. Y sabes, me dio una lección, hermano. Me dio una lección, mi hermana. Me enseñó. Y yo me puse a reflexionar, por eso te traje hoy la historia. Y sabes, ahí a través de la internet hay muchos familiares que más o menos tienen idea y saben de quién hablo, pero no quiero decirles porque fue una cosa difícil lo que vivió ella, y creo hoy cobra, y todo el tiempo de la pandemia iba y cobraba su dinero y le mandaba a mis hermanos que no tienen la misma suerte, esto para uno, esto para otro, y esto para otro, y esto para otro. Y desde entonces lo está haciendo. Y dice, yo necesito apenas muy poquito. Y sabes, hermano, eso es amor. Lo demás son pamplinas. Cuando vengas aquí, levanta tus manos. No esperes que el hermano que está dirigiendo la alabanza te diga, métete con Dios, que tu espíritu de amor le puedas decir a Dios, te amo, Señor. Y esas letras están retratando lo que tú eres. Y levanta tus manos, agítalo, ámalo, porque a eso viniste. Estás en una celebración de amor. ¿Te causa problemas tu teléfono celular? Apágalo, déjalo en el carro. Si tu brazo te es ocasión de caer, córtalo. Así dice la Escritura. Si no puedes dejar de contestar tu teléfono, déjalo en el auto. Se está convirtiendo en tu Dios. Suéltalo. ¿Me escuchan? Cuando estés aquí en la iglesia, viniste a adorar a Dios, celébralo. Le dijiste, Señor, este día voy a adorarte. ¿Con las leyes o con el Espíritu? ¿Cómo lo harás? Tuve hambre, lo hiciste con ellos, lo hiciste para mí, dijo Dios. Yo estoy seguro de que tú lo estás haciendo, hermano. El Espíritu Santo es el amor. Es el amor que te lleva a entregarte primeramente a Dios y después a ti. Te cuidas y después a tu prójimo. Es que miré que esa persona se quedó sin trabajo. Pues solo porque lo sé, ahora es tu responsabilidad. ¿Qué vas a hacer? Hermano, es que en la calle hay mucha gente que se dedica a eso. Se dedica es su trabajo. Ese no es tu prójimo, está haciendo su trabajo. ¿Sí me explico? Pero la persona que está junto a ti, ese amigo, ese familiar, que sabes que, hermano, los recursos que Dios pone en tus manos son para que manifiestes el espíritu que tú tienes. Ponte de pie, hermano.
Es hermoso cuando descubrimos el amor. El apóstol Pablo dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas, los dones, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía, predicara a todo mundo, y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y fuera un sabio, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es Dios. Levanta tus manos. Padre, manifiesta tu gloria. Manifiesta tu presencia, Señor, en el corazón de cada uno de mis hermanos. Mis hermanos que están allá a través de la microonda, el internet. Allá en casa, bendícelo, Señor. A ese hermano, a esa hermana, envuélvelos con tu amor. Háblales en su espíritu. Rompe esas cadenas que han impedido su manifestación, y permite que la iglesia, Señor, se levante con tu espíritu, con el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el amor, para servirte. Hoy, Señor, te agradezco todo lo que tú haces, y te doy gracias por esta iglesia, mi familia, mi casa. Bendícelos, Señor. Bendice sus hogares, sus familias. Sana a mis hermanos que están enfermos. Misericordia por sus hogares. Extiende tus manos, Señor, y trae tu gloria. Tu gloria, Señor. Aleluya. Dale un aplauso fuerte.